Recientemente vi la película Miller's Girl y realmente tengo mucho para decir. Dirigida por J. Haley Bartlett, creo que muchos la conocerán porque realmente parece una película bastante controversial, ya que toca un tema bastante sensible, la verdad. Seamos honestos, actualmente este tipo de películas no nos sorprenden, el cine en general busca tanta atención que en cierto modo se ha vuelto insípido en sus últimas entregas. No todas, no todas, pero nos sorprende este tipo de temas, nos sorprende. La película nos cuenta la historia de Carol, una estudiante de secundaria de Tennessee que parece ser una nueva joya de la literatura, descubierta por su profesor de literatura, el señor Miller. Este es un escritor retirado que ahora se dedica a dar clases en su instituto. Sinceramente, al principio de la película estaba algo asustada de que hubiera una romantización del grooming. Sin embargo, esto se aleja bastante de la realidad. La película tiene escenas que te hacen dudar de su intención, pero creo que el punto es lograr plasmar la fragilidad de los profesores en casos como este. Se trata de plasmar ese lado que existe y que muchos temen hablar por ser un tema delicado. Créanme, yo también tenía miedo de hacer el video porque, bueno, digamos que es algo que hay que planear bien lo que se va a decir. Nuestro protagonista es un adolescente con padres abogados que de cierta manera son negligentes debido a que se la pasan trabajando. Aunque esto pueda parecer exagerado, es algo que realmente sucede. Este hecho explica en parte el patrón de personalidad de Carol. Busca reconocimiento, se exige a sí misma y se centra en lo que quiere, debido a esa necesidad de atención. Es en este contexto que conoce a Miller, su profesor de literatura, quien ve en ella un talento excepcional en cuanto a la escritura, algo bastante raro para su edad. Esto motiva al profesor a buscar la manera de desarrollar su potencial. Sin embargo, su comportamiento hacia ella a lo largo de la película puede generar confusión. Ahora, la película en sí deja un mensaje algo confuso. Aunque durante la película se da a entender que todo es imaginación de la chica, también hay ciertas actitudes del profesor que muestran un cierto deseo hacia ella. Encontramos escenas como aquella en la que él se muerde el labio cuando ella le recita de memoria un verso del libro de él, ya que ella leyó el único libro que él escribió porque lo admiraba. Esto nos da a entender que ese deseo por parte de él sí existe de cierta manera. Por otro lado, también hay indicios de que Carol llena un vacío en la vida del profesor. Desde que comenzó a ayudarla, él se ve más feliz. Esto es algo normal en alguien con vocación de profesor. Miller llena un vacío en la vida de Carol, la necesidad de tener a alguien que cuide de ella y esté pendiente. Al no tener esto por parte de sus padres, lo encuentra en Miller. Y al mismo tiempo, Miller llena ese vacío que le está dejando su matrimonio fallido, ya que no está funcionando últimamente las cosas con su esposa. Y Carol muestra esa admiración por él incluso cuando ya dejó de escribir, incluso lo incita a seguir escribiendo debido a su gran admiración. Cosa que su esposa había dejado de hacer en cuanto él se convirtió en profesor, ya que decía que una de las razones por las que admiraba a Miller, su esposo, era su profesión y su pasión por la escritura, cosa que él hace mucho tiempo había dejado de hacer debido a las críticas que había recibido su libro. Su esposa además también se había vuelto alcohólica, cosa que también jugó en contra en su relación y que es bastante importante para la trama, ya que nos muestra en qué se ha convertido la relación de Miller y su esposa. Él de cierta manera renunciando a sus sueños debido a sus miedos y ella tratando de canalizar el dolor de la pérdida de la verdadera personalidad de Miller mediante el alcohol. Porque sí, la personalidad que se nos muestra en la película no es el real yo de Miller, ya que nos deja muy claro que él no es feliz con su vida y que sus miedos, en este caso su miedo a la crítica, es lo que lo mantiene alejado de sus sueños.
Cabe destacar que Carol es un personaje que llena sus vacíos con la literatura y los logros. Es importante mencionar que uno de sus autores favoritos es Henry Miller, un escritor también bastante controversial en su época por su manera cruda de escribir. Esto abrió la puerta a la libertad de escribir temas más vulgares sin tanto tapujo. De ahí la analogía entre el nombre del profesor y su autor favorito y su fascinación por ambos. Esto junto con el nombre de la película tiene dos posibilidades, ya que nos da a entender que Miller's Girl no solo se refiere al profesor, sino también se refiere a este autor, es decir, ella es la chica de ambos en la película. Pero al final nos dan a entender que sería más la chica del autor. Esto junto con el nombre de la película tiene dos posibilidades. Carol fingió que ese era su autor favorito para crear una conexión más profunda con su profesor, ya sea de forma inconsciente o intencional, aprovechando que ambos compartían el mismo apellido. Y la segunda es que Carol realmente le gusta el autor y esto la llevó a sentir una atracción hacia su profesor por las similitudes entre estos dos. La primera hipótesis cobra fuerza al final de la película, cuando nos damos cuenta de que Carol siempre supo lo que hacía. Se nos da a entender que es una mente bastante fría y calculadora, incluso más de lo que parecía a lo largo de la película. Algo similar pasa con el personaje de Salberg, que al principio parece inteligente, pero al final se revela que es aún más audaz e inteligente de lo que se nos había presentado. Carol tiene un desarrollo similar, es el mismo tipo de personaje. Creo que ambas hipótesis son correctas, que realmente es una mezcla entre estas lo que pasa. A Carol sí le gusta el autor, creo que sí tuvo que ver esto con su admiración hacia su profesor, pero no necesariamente su atracción. Sí creo que su intención era claramente acercarse a su profesor, y se aprovechó de su gusto para ello. Es decir, que sí usó al autor para acercarse a su profesor, pero este ya formaba parte de sus gustos anteriormente. Por lo que podría ser una linda coincidencia que al mismo tiempo no es tan coincidencia, ya que al final se nos muestra que ella planeó todo, que siempre supo lo que estaba haciendo. La película nos deja claro que la mitad de las cosas que ocurrieron fueron inventadas por Carol y son simplemente parte de su imaginación. Sin embargo, también se nos da a entender que el profesor en algún punto sí parecía estar sintiendo cierta clase de afecto hacia ella. Lo que no sabemos es qué tipo de afecto. Por un lado, al ponerle límites, se nos da a entender que era un afecto normal entre un estudiante y su profesor. Sin embargo, el hecho de que se muerde el labio en una de las escenas muestra una posible atracción hacia ella. De esta manera, la película deja una interpretación abierta con respecto a los sentimientos de Miller. Pero a pesar de todo esto, creo que la película sí logró tocar un tema bastante importante y real. Es la vulnerabilidad de los profesores en estos casos. Al final se nos muestra que Miller no había hecho nada con Carol, que a pesar de sus sentimientos, nunca hubo realmente un abuso físico o emocional por parte de él hacia Carol. A pesar de que no sabemos cuáles eran realmente sus intenciones con Carol, sí sabemos que nunca pasó algo más allá de la imaginación de ella, mostrándonos al final que ella al denunciarlo de cierta manera se venga debido al rechazo que sintió por parte de Miller, ya que éste le puso límites. Y que al final de todo la película plasma esa vulnerabilidad de los profesores ante estas situaciones. Miller tenía todas las de perder, a pesar de que dijera lo que dijera o intentara lo que intentara. Su reputación ya había sido arruinada. Y en casos como estos es bastante real que a pesar de que él intentara defenderse, era bastante difícil salir de esa situación. Ya que aunque se comprobara que él no había hecho nada, su nombre y su reputación como profesor no iban a ser los mismos. Su final iba a ser prácticamente el mismo. La película, a pesar de su final ambiguo, nos deja con una reflexión importante sobre la vulnerabilidad de los profesores ante situaciones como la que se presenta. Creo que de cierta manera es el punto que intenta tocar.
A pesar de que también estoy del lado del alumno en estos casos, porque el alumno es el menor de edad, sí es cierto que muchos adolescentes pueden llegar a ser bastante calculadores. Porque seamos sinceros, si este tipo de situación pasa en la vida real, aunque se demuestre que el profesor es inocente, su vida profesional, si no es que también la personal, quedan prácticamente arruinadas. Y lo más aterrador es lo fácil que un adolescente puede llegar a hacer algo como esto. Pero bueno, esto es solo una visión de la profundidad de esta película y el mensaje que quiere dar. Muchas personas se preguntan por qué actualmente la gente pasa de querer estudiar algún profesorado o dedicarse a esta profesión. Pero realmente los profesores hasta día de hoy siempre han sido de cierta manera algo frágiles en este tipo de posición. Pero bueno, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué para ti significó esta película y cuál fue el mensaje que quiso transmitir. Te estaré leyendo. Espero que te haya gustado este video y si es así, no olvides suscribirte y darle me gusta y nos vemos en el próximo video.